es la ronda de preguntas, así que Muy bien, os paso la palabra y si hay preguntas por perfecto. ahí, Pues podéis escribir decidlas. en el chat, por favor, cualquier pregunta que tengáis antes de que continuemos con la siguiente sección. Pregunta Rosa Herrera. Perdóname por si la pregunta es muy inicial, pero quisiera que le explicaras qué es un drawdown. Eh, el drawdown es únicamente cuando eh, cuando cuando vas perdiendo en tu cuenta. Entonces, se puede decir que hay dos tipos de drawdown. El drawdown de las operaciones que ya tienes cerradas y el drawdown flotante, que es el de las operaciones que no tienes cerradas. Básicamente, si tú estás viendo en tu gráfico, digamos que esto es tiempo y que esto es dinero. Si lo ves en tu gráfica, bueno, el dinero parte de un cierto punto, que será tu balance inicial. Esto, con suerte, debería ir hacia arriba. El drawdown hace este tipo de cosas. Y hay dos drawdowns, tal y como te he dicho. El drawdown de las operaciones cerradas y el drawdown de las operaciones que están todavía abiertas. Bueno, pues hay que controlar ambos. Bueno, luego un poquito más adelante os enseño gráficos que se ven mejor este drawdown flotante y el drawdown cerrado. Espero que haya quedado solucionada la pregunta. Si me decís lo Muy bien, a ver siguiente. si nos lo puede confirmar. La siguiente. Bueno, comentaba Jorge Prieto que faltaba un paréntesis en la fórmula. eh, Bueno, ah, de todos modos sí, es una fórmula complicada, o sea que no es fácil de encontrar la fórmula, o sea que tampoco seguro que muy fácilmente en Google se puede buscar correctamente cómo sería. sí, bueno, también comentar, ¿te refieres, Jorge, a la fórmula de Kelly? O, Sí, a la sí, bueno, también comentar que he encontrado muchos errores. O sea, si la buscáis en Google, eh, iros a fuentes fiables porque he encontrado bastantes erratas, bastantes sitios con erratas. Pero sí, es posible que me faltara algún paréntesis por algún lado, no lo descarto. Y lo siento, porque se me había olvidado el paréntesis. Siguiente pregunta. muy bien. Pregunta Cristian Eraso. El Optimal busca calcular cuál sería el riesgo más equilibrado entre beneficio y riesgo. Sí, el Optimal F lo que busca eh, es el lotaje más, o sea, con el que más vamos a ganar y menos riesgo vamos a adoptar. Entonces es una relación entre riesgo y beneficio. Lo que sucede es que el Optimal F es entre los que más riesgo conseguimos, está en el límite con el que más riesgo eh, llegamos a tener en nuestra cuenta. Con lo cual, muchos por eso no utilizan el Optimal F, sino algo un poquito por debajo. Siguiente pregunta. Pregunta Curro si la F de Kelly tiene en cuenta las posiciones perdedoras. ¿Cómo, perdón? No. Si la fórmula de Kelly tiene en cuenta las posiciones perdedoras. Mm, a ver, no entiendo mucho la pregunta. Repito la fórmula de Kelly por aquí. La fórmula de Kelly es así. La fórmula de Kelly son las ganadoras menos, esto es la división. Esto de aquí, la R, es el ratio entre las que ganamos y las que no. Y si lo que preguntas, bueno, vuelvo a explicarlo, ¿vale? W es el porcentaje de ganadoras. Entonces, uno menos W es el porcentaje de perdedoras, ¿vale? Porque estamos, o sea, el 100% cuando lo expresamos en 1%, el total sumaría uno
tenemos aquí que hemos dicho en el ejemplo que era 0,6, ¿no? El 60%. Tenemos una estrategia que consigue ganar el 60% de las veces. Pues esto sería el 60% y esto de aquí, el 40%, son las veces que perdemos. Sí, hace lo mismo que el Optimal F, lo que pasa que de una forma un poco más eh, menos avanzada, por así decirlo. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Mientras tanto, si me queréis decir la siguiente. Sí, dice Pedro Ruiz, sobre lo que había preguntado antes, según su frecuencia, normalmente a menor frecuencia, mayor probabilidad de acierto y asumible más riesgo, aparte lógicamente de su repercusión en el sumatorio de riesgo. Parece más bien una afirmación. Eh, bueno, Eh, disculpa, Joaquín. Pedro, si quieres puedes repetir la pregunta, a no ser que Joaquín hayas captado. sí, te lo iba a pedir, porque no lo he entendido Ok, muy bien, la verdad. muy bien. Ahora mismo no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más o continuamos? Si Pedro, puedes darte prisa en replantearla y se la puedo transmitir a Joaquín. Dice Luis Mario Serna, lo mejor es ganar más de lo que se pierde y usar un 2% de la cuenta y disminuir ese porcentaje a medida que vas perdiendo y volver a empezar cuando recuperes la cuenta. ¿Qué Estoy de opinas? acuerdo. Estoy de Muy acuerdo. Lo bien. que sucede es que, y de hecho a eso quería llegar más adelante, lo que hace mucha gente cuando va perdiendo es aumentar el lotaje para salir rápidamente de ese drawdown. Pero es que eso va en contra de nosotros mismos, porque es aumentar el riesgo y aumentar las probabilidades de que nuestro drawdown se acentúe. Porque, bueno, es más fácil perder que ganar, ¿no? En Forex, aunque solo sea porque nada más ha habido una operación ya vamos perdiendo, aunque solo sea por eso ya es más difícil ganar que perder. Pues si además aumentamos nuestras posibilidades de perder con malas prácticas, como es aumentar el riesgo cuando no debemos, pues bueno, es contraproducente. Por eso muchos dicen que el peor enemigo de un trader de Forex es el mismo. Pues este es uno de los motivos también. No sé si hay una nueva pregunta, la pregunta de Pedro quizás. No, dice Juan Pedro Amor, no podemos predecir una serie de pérdidas consecutivas, pero ¿cuál crees que es el número de veces que puede ocurrir? Eh, tampoco lo puedo predecir. Bueno, es que no se puede predecir nada en, en esto, en el Forex ni en las inversiones. De hecho, en trading cuantitativo, lo primero, o una de las primeras cosas que se dice es que el precio no depende de ningún valor pasado. Eh, algo con lo cual seguramente muchos de vosotros no estaréis de acuerdo porque utilizaréis análisis técnico y diréis, si utilizo análisis técnico y me baso en soportes y resistencias, es que el precio depende de situaciones pasadas. Bueno, pues el trading cuantitativo, eh, bueno, ciertos métodos de trading cuantitativo dicen justo lo contrario. Eh, y me he perdido. Eh, la cuestión es que todo es cuestión de probabilidades y cuestión de estadística. ¿Cómo lo hace el trading cuantitativo? Bueno, pues únicamente evaluando las posibilidades de que el precio vaya hacia un lado o hacia el otro, pero todo a través de estadística y de probabilidad y con fórmulas matemáticas que ocupan varias líneas. Por eso lo que estamos viendo hoy pues requeriría un tratamiento matemático más profundo. No lo voy a hacer, entonces hay que guiarse un poco también por la intuición. Respondiendo también a la pregunta que decía Pedro, no sé si iría por ahí, pero creo que te entiendo. Las estrategias que abren pocas operaciones generalmente ganan más que las que abren más operaciones, pero creo que tiene relación con lo que decía en la primera diapositiva, que cuanto más tiempo permanezcas en el mercado, mayor será tu probabilidad de que te arruines. Bueno, pues pasa lo mismo con las operaciones. Cuantas más operaciones abras, más posibilidad tienes de que sean perdedoras. De hecho, el trading de alta frecuencia utiliza justamente esto. Abren muchísimas operaciones, pero con esperanza matemática positiva. Utilizan lo que se llama la teoría de los números gordos. Y es que sencillamente si
aunque solo sea un 50,00009% la probabilidad de que ganen, si abren muchísimas operaciones, pues simplemente van a acabar ganando más de lo que pierden. Si tienes una estrategia que abre muchísimas operaciones, pero no andas bien de porcentajes, pues evidentemente una estrategia que abra menos operaciones saldrá más ganadora que la tuya. Pero lo que dices, Pedro, si voy bien, si te he respondido bien, no es del todo cierto. O sea, mm, generalmente ese es el motivo por el que una estrategia con menos operaciones gana más que una con más operaciones. ¿Vale? No sé si hay más preguntas. Sí. Dice Pablo Parra, ¿la suma de los porcentajes de riesgo por cada operación debe sumar cuánto con respecto al total del capital? ¿Me puedes repetir la pregunta? Vaya, le acabo de quitar. Era que, en tu opinión, ¿cuánto debe sumar la suma total de riesgo de todas las operaciones? Bueno, realmente lo que os he dicho, creo que te refieres a lo que os he dicho del TWR, que era, o sea, cuando os he estado hablando del Holding Period Return, que es lo de si consigues un 1% en la operación, será un 1,01, ese HPR1, un, si consigues un 2% será 1,02, eh, y el TWR no es la suma de todos estos HPR, es la multiplicación, ¿vale? Porque si los sumas, eh, bueno, es que no obtendrás un número que dependerá del número de operaciones. Tienes que multiplicarlos, ¿vale? Para que te salga eh, un número coherente. Y lo que queremos hacer es máximo este TWR mediante el optimal F, ¿vale? Creo que era esta la pregunta. No sé si es así. Si hay más preguntas o correcciones, algo de lo que he dicho. No, continúo. Dice Esteve, creo que ninguno de los cálculos tiene en cuenta el drawdown de la estrategia. ¿Es así? Eh, tienen en cuenta, eh, bueno, es que cuando he hablado de HPR, el HPR puede ser positivo y puede ser negativo. O sea, yo he dicho que si tienes un HPR de un 1%, es que has ganado un 1%, pero si tienes un menos 1%, pues sucede lo mismo. En vez de tener un HPR de 1,01, tendrás un HPR de 0,09. Y eso lo que hará es que tu TWR sea inferior. O sea que sí que está contemplado. Realmente es lo mismo. O sea, sean ganancias, sean pérdidas, lo que pasa es que son retornos a nuestra inversión. Retornos positivos o retornos negativos. ¿Vale? Yo no estoy evaluando aquí drawdowns ni nada por el estilo, sino retornos. Siguiente. Pregunta Néstor García si ves correcto mantener siempre un porcentaje fijo de riesgo de un 1%, sin variarlo en ningún momento. Sí, lo veo correcto. De hecho, así lo estoy haciendo yo en mi cuenta real. Y bueno, lo que pasa es que lo varío, pero lo varío de forma manual. De acuerdo a si he alcanzado el 10%, aumento el riesgo un 1% o un microlote. Así es como lo hago yo. Eh, Al final depende todo de tu límite mental. De hecho, luego hablaré de eso cuando os muestre mi cuenta real. Llegué a mi límite mental y decidí cambiar de estrategia. ¿Más preguntas? Dice Cristian Eraso que la probabilidad de ganar aumenta con respecto a la de perder en la medida en que se conozca más el mercado y se practique más la operativa. En ese sentido, creo que a mayor experiencia, mayor es la probabilidad de ganar en las operaciones. No es pregunta, es afirmación. Si quieres hacer algún comentario o paso a la siguiente. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Si quieres pasar a la siguiente. Dice Francés Núñez, ¿el riesgo-beneficio se cuenta sobre el capital invertido o sobre el apalancamiento? No, el apalancamiento aquí no influye realmente.
El apalancamiento es únicamente, eh, sería preocupante el apalancamiento si te estás acercando demasiado al nivel en el que te pueden hacer una llamada de margen. Yo creo que apalancamiento tenemos que saber lo que es el dinero que te presta el broker. Entonces, tienes que saber que lo que estás arriesgando en Forex, si tienes apalancamiento, no es 100% tuyo. Entonces, si arriesgas un 2%, pues arriesgas un 2%. Bueno, no. La respuesta corta es que no es preocupante el apalancamiento en esto mientras no te acerques demasiado a una llamada de margen. Siguiente. Pregunta John D. si se explicará el método de Monte Carlo para el riesgo. No, no está aquí en las diapositivas. Ok, Quizás en otra ocasión. pregunta Juan Pedro Amor. ¿Cuál crees que es el escenario terrible para la cuenta? Digamos un drawdown del 60% o más. Depende también de tu nivel de riesgo. Si estás con una cuenta que, o sea, si quieres conseguir, por ejemplo, pongamos un 1000% o un 10.000% de beneficios de tu cuenta, seguramente estás dispuesto a arriesgar la cuenta por completo. Bueno, hay muchos traders que hacen eso. Crean 10 o 12 cuentas, cada una de $100 o de $1000, y buscan multiplicar sus beneficios por 100 o por 1000 en el tiempo que sea. Y están decididos a quemar sus cuentas si eso sucede. Y si una sola de esas cuentas cumple los objetivos, habrán cubierto los gastos. Todo depende de tu nivel de riesgo. ¿Vale? Siguiente. Muy bien. Dice Adrián Carlos si se puede aumentar el riesgo a medida que aumenta el balance. Sí, claro. Claro que sí. De hecho, el Optimal F, a ver. Bueno, es que de hecho el Optimal F así lo hace. Pero si te refieres a aumentar el riesgo, aumentar el porcentaje que estás arriesgando a medida que aumenta eh, tu balance, o sea, si estás arriesgando un 1% de tu cuenta, ya estás aumentando el número de lotes que arriesgas. No sé si te refieres a eso. O si te refieres a cuando tienes el doble de beneficio, en vez de arriesgar un 1%, arriesgar un 2, que sería el doble también. Pues, si haces eso, no estarías duplicando tu riesgo, lo estarías multiplicando. Perdón, lo estarías exponenciando, ¿vale? No sería 2 veces más, sino 4 veces más. Siguiente pregunta. Te pregunta Jorge Bernal si crees que es mejor tener una cuenta o varias con brokers diferentes. Mm, Pues hombre, yo considero que siempre es mejor diversificar. Lo que pasa que también depende de si te lleva el tiempo suficiente, de cuánto. O sea, es que el hacer trading lleva tiempo. Entonces, si puedes dedicarle el tiempo suficiente a llevar dos cuentas, y aquí también tienes que saber por qué crearías dos cuentas distintas. ¿Es porque no te fías de tu broker? ¿Es porque vas a correr estrategias distintas? Una va a ser conservadora y otra va a ser arriesgada. En ese caso sí que puede tener sentido. Yo personalmente tengo una cuenta en el broker Oanda que no permite MetaTrader. Bueno, no permite, sí que lo permite, pero no quiero cambiarme porque me gusta esa plataforma y ahí abro de momento operaciones manuales. Y luego tengo otra cuenta en otro broker y, y así lo hago. Lo que pasa es que cada uno es para una cosa distinta. Entonces, si tú lo haces así también, pues ¿por qué no? Ahora, si utilizas los dos para la misma cosa, pues no sé, no lo veo. O sea, tienes que tener un beneficio por algún lado. ¿Hay más preguntas? Hay más, pero hago la última y continuamos para que no se largue tanto la sección de preguntas. Te Vale, dice Pedro Rossi, ¿cuáles serían las estrategias de cobertura más a eso populares? vamos. A Muy eso bien. vamos. Y me viene bien que sea la última pregunta porque vamos a eso. Bueno, pues continúo. Muchas gracias por las preguntas.